Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy con una hoja de scrap, una hoja roja y algunos adornos voy a crear 3 tarjetas navideñas. Así que este vídeo va a ser un poquito distinto a los demás, pero pensé que ya que las tenía que hacer podía grabarlos porque quizás alguien estuviera en la misma situación que yo. Es decir, a mediados de diciembre y todavía no he enviado ninguna tarjeta navideña. Así que lo primero que he hecho es cortar en 3 tiras una hoja, lo que es una hoja de scrap normal de 12 por 12. Cada una de estas tiras me va a dar una tarjeta. Lo que he hecho es no doblarlas por la mitad, sino un poco más ladeado porque quería conseguir un bolsillito. Aquí me estáis viendo cómo lo estoy haciendo. Es mejor verlo que como lo estoy explicando porque lo estoy explicando fatal. Pero este bolsillito me va a dar la posibilidad de meter algunas cositas dentro. Y como siempre os digo, sabéis que lo del tema de medir no es lo mío, así que simplemente coloco unas encima de otras para que más o menos me den el mismo tamaño, pero es que no me gusta nada medir. Así que así, a ojo de buen cubero, se van haciendo las 3. Además de este juego de 3, voy a hacer otro juego de otras 3, es decir, en total voy a tener 6 tarjetas y necesito enviar 4. Así que me sobran 2 tarjetas. ¿Qué creéis que puedo hacer con esas 2 tarjetas? Bueno, mientras me lo pienso, voy a hacerles una costura a ambos lados de este bolsillito que os digo que se ha creado para que cualquier cosa que meta dentro se quede bien sujeto. A continuación voy a usar algunas hojas de este libro antiguo, ya lo he sacado muchas veces, es creo el libro más antiguo que tengo, tiene cerca de 120 años o 115 años. Entonces cada una de las hojas la voy a cortar por la mitad, como me estáis viendo, y voy a crear como un pequeño cuadernillo. Las hojas son más grandes que lo que es la portada, pero yo creo que queda bastante bien. Además le añade mucho valor visual. Antes de hacer nada más, lo siguiente que voy a hacer es decorar cada una de las portadas de las tarjetas, porque así voy a poder trabajar en una superficie plana. Voy a utilizar los elementos que más me llaman la atención para la portada, los que yo creo que son más bonitos, aunque luego la gran mayoría de los elementos los pondré en el interior para decorar estas páginas, ya que la idea es que las personas que reciban una de estas tarjetas puedan recortar los distintos elementos y destrozar por completo este libreto. En el interior de este marco estoy añadiendo un trocito de cartulina negra porque he visto que cuando lo colocaba encima del papel estampado se me perdía un poco. Entonces así de esta manera gano toda esa superficie para escribir en mi caso lo que es el mensaje navideño. Para la siguiente tarjeta, para crear mi fondo sólido, voy a utilizar un trocito de esa cartulina roja. Le voy a dar un cosido todo alrededor, que ya sabéis que el resultado siempre es muy chulo. Encima de este papel rojo voy a colocar uno de los adornos. Y como es algo ya tradicional en mí estas navidades, en cada agujero que veo añado una fibra, o de lana o algún cordón, porque no sé, este año es lo que me toca. Para la siguiente tarjeta lo que pretendo hacer es hacer como una banderilla con esas letras que ponen peace, que ponen paz. Entonces nada, simplemente voy a coger un poquito de cordón, haré un par de agujeros en la portada para poder introducir ese cordón y por la parte de dentro añadiré unos nudos para que no se salga. Una vez que tenga el cordón ya puesto, pegaré las letras de la banderilla encima del cordón. Para terminar de decorar la última tarjeta que me queda, voy a poner Merry Christmas. Un consejo que os doy, ya me imagino que lo haréis, pero por si acaso alguien lo va a hacer por primera vez, es escribid en un papel lo que vayáis a escribir, lo que vayáis a deletrear, porque es muy fácil que una vez que estáis cogiendo pegatinas, o en mi caso que estoy alternando colores, os perdáis y os equivoquéis a la hora de deletrear una palabra. A mí por lo menos me pasa. Y también es importante empezar a pegar desde el centro, así conseguiremos que nuestras palabras queden lo más centradas posible. Una vez hecho esto, ya solamente me queda coserlos en el centro. Como veis, ya tenemos terminados los librillos, ahora ya solamente nos quedaría adornarlos por dentro.
Yo lo que voy a crear utilizando esta cartulina negra es una base porque mi intención es meter dentro como muestras de washi tapes, aquí me estáis viendo hacerlo. Y yo no tengo esos plásticos tan chulos que tiene la gente, así que simplemente utilizo un trozo de cartulina que también va muy bien y se puede despegar perfectamente. Tratamos de incluir pequeños detalles que sepamos que la otra persona va a utilizar. Y yo ya no voy a enseñar más cosas porque si no voy a romper todas las sorpresas de las personas que reciban estas tarjetas. Y es que he pensado que las 2 tarjetas que me sobran se las voy a enviar a un par de seguidores de mi canal. Así que si queréis recibir una de estas tarjetas, lo único que tenéis que hacer es dejar un comentario en la sección de comentarios y decirme, me encantaría recibir una tarjeta o algo así, para yo saber que estáis interesados en recibirla. Los comentarios que van a participar en el sorteo serán los que se dejen entre el 14 de diciembre del 2019 y el 15 de diciembre del 2019, es decir, durante este fin de semana. Así que yo ya con este pequeño sorteo me despido de todos vosotros y os mando un abrazo muy fuerte.